Saludos y bendiciones para todos. Espero que estos sencillos mensajes tú los multipliques. Primero los escuches, los medites, los compares con la palabra de Dios, los filtres a través de la palabra de Dios y después, si en tu corazón lo sientes, multiplícalos, reenvíalo a muchas personas. Sabemos que todos nosotros tenemos la necesidad de escuchar la palabra de Dios, porque solamente a través de ella podemos llegar a conocer verdaderamente a nuestro Señor. Y solamente a través de ella nuestra fe será fortalecida. Y solamente a través de ella podemos realmente entender ese privilegio tan grande que es tener la potestad de ser llamados hijos de Dios. Esa palabra nos narra en Mateo capítulo 15, versículos del 29 al 39. Vamos a leerlo. Dice la palabra del Señor: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Recuerda que la palabra dice que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que ese mismo Dios que hizo todos estos milagros tiene el mismo poder, la misma misericordia y el mismo amor para hacerlos hoy. Dice el versículo 32, y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayuna no quiero, no sea que desmayen en el camino. Interesante esta porción bíblica. Jesús era consciente de una realidad física de las personas que habían ido a escucharlo, que habían ido a escuchar sus palabras, a recibir sus milagros. Y él era consciente de esa realidad física. Y dijo: yo no quiero mandarlos sin comer. No tienen nada que comer. Pueden desfallecer en el camino, pueden desmayar en el camino. Jesús se preocupa por tu bienestar espiritual y por tu bienestar físico. Eso está plasmado en la palabra de Dios. Y dice el versículo 33, entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús mostraba una necesidad. Yo no quiero que esta gente se vaya sin comer. Y los discípulos, quizás como muchas veces nosotros lo somos, incrédulos ante la pregunta de Jesús, dijeron: pero ¿de dónde vamos a tener nosotros tantos panes en el desierto, tanta comida en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Y me llama la atención esa expresión, en el desierto. Ellos veían que en el sitio, en la circunstancia donde estaban, en la situación económica en que estaban, en la provisión que tenían, en ese desierto, no había nada que pudiera acercarse, aproximarse a llegar a alimentar a esa multitud tan grande. Ellos dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto? Yo creo que muchas veces nosotros atravesamos desiertos tremendos, y quizás le decimos al Señor o le preguntamos a nuestro Dios lo mismo que le preguntaron los discípulos: en este desierto, en esta escasez, ¿cómo voy a ofrendar o a diezmar para la obra de Dios? En este desierto, ¿cómo voy a sacar tiempo y fuerza para congregarme? En este desierto que estoy viviendo, no puedo concentrarme para leer la palabra de Dios. A veces respondemos así, igual que estos discípulos. Ellos dijeron: en este desierto, ¿de dónde vamos a tener tantos panes? Y miren lo que dice el versículo 34. Jesús les dijo: ¿cuántos panes tenéis? ¿No lo sabía Jesús? Claro que lo sabía. Pero Jesús estaba tratando con sus discípulos igual como trata contigo y trata conmigo en el día de hoy. Jesús sabía, porque Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Todo lo sabe, todo lo conoce, está en todo lugar, es todopoderoso. Y Él les pregunta: ¿cuántos panes tenéis?
Y ellos dijeron 7 y unos pocos pececillos. El Señor Jesús les pregunta, ¿qué tienen ustedes para ofrecer? Y ellos dijeron la limitación que tenían en ese desierto, 7 panes y unos pocos pececillos. Y al hablar de pececillos se ve que no eran de gran tamaño. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, nuestro Señor Jesús. Y hay una enseñanza tremenda en este pasaje bíblico, en esta porción bíblica. El Señor quiere que lo que tú tengas, sea poco o sea mucho, se lo entregues a Él. Nunca subestimes lo poco que aparentemente tienes para entregarlo al Señor. Y no estoy hablando de la economía solamente, sino de todo lo que tiene referencia con nuestra vida. Nunca subestimes lo que tú tienes para entregarlo a nuestro Dios, porque Él se glorificará en lo poco que tú tienes, no importa si estás atravesando un desierto. Él se especializa en glorificarse en situaciones difíciles, en situaciones de escasez, en situaciones de enfermedad, en situaciones de cualquier tipo que muestran o tipifica la palabra de Dios como desiertos. Jesús les dijo, ¿cuántos panes tienen ustedes? Y ellos mostraron lo poquito que tenían. Era imposible para el ojo humano, era imposible para el razonamiento humano que pudieran alimentar esa multitud tan grande con lo poco que tenían. Pero nunca subestimes lo que tienes si lo entregas en manos de Dios. Y dice que Él mandó a la multitud que se recostase, que descansaren. Y tomando los 7 panes y los peces dio gracias, los partió y dio a sus discípulos. Y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Hubo sobreabundancia, algo sobrenatural sucedió cuando los discípulos aprendieron a entregar lo poco que tenían en la mano de nuestro Señor. Y Jesús, nuestro Salvador, quería enseñarles a los discípulos como quiere enseñarte hoy a ti y a mí, que nunca subestimemos lo poco que tenemos si lo colocamos en las manos de Dios, si los entregamos a la obra de Dios. Y dice el versículo 38, y eran los que habían comido 4,000 hombres. ¿Están entendiendo? 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y hablábamos de que los discípulos tenían 7 panes y unos pececillos. Tú no sabes el alcance que tiene lo poco que tú puedes entregar al Señor. Yo no tengo idea del alcance que tienen estos sencillos mensajes cuando los entrego en las manos del Señor para que Él a través de las redes sociales los lleve a muchas personas y a muchos lugares. 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Nuestro Señor Jesús siguió haciendo lo que debía hacer, predicar la palabra de Dios. En este sencillo mensaje, el Señor quiere recordarte que es muy posible que tú estés en un desierto hoy, que es muy posible que los medios o las provisiones que tengamos sean muy pocas. Es muy posible que la parte económica o cualquier tipo de provisión que tengamos lo veamos muy mínimo para solucionar el problema. El Señor tenía un propósito, alimentar a esa gente. Y el Señor puede tomar de lo poco que tú tienes creyendo para cumplir su propósito en esta tierra. La incredulidad de los discípulos a veces desafortunadamente es nuestra incredulidad. Con este poquito de fe el Señor se va a glorificar. Con este poquito dinero el Señor se va a glorificar. Con el hecho de congregarme el Señor se va a glorificar. Con lo poco que tú hagas el Señor se glorifica. Hagamos tú y yo lo que tengamos a nuestro alcance para hacer, para la gloria de Dios, para entregárselo a Él. Y Él hará el resto. Eso debemos aprenderlo. Los discípulos entregaron lo poquito que tenían. 7 panes y unos pececillos. El resto lo hizo el Señor. Por eso en mi caso personal, yo predico estos sencillos mensajes de la palabra de Dios. Los virtuales son mensajes evangelísticos. Yo los predico con la fe
que el Señor hará el resto, con la fe que el Espíritu Santo de Dios redarguirá y convencerá al mundo de pecado a través de estos mensajes, con la fe que el resto que hace falta para transformar y tocar los corazones lo haga el Espíritu Santo de Dios. Yo te digo algo para terminar: no subestimes lo que tú tienes para entregarlo a la obra de Dios. No subestimes lo que tú tienes para entregarlo a nuestro Señor Jesús. No subestimes lo que tú tienes para entregarlo a nuestro Dios Todopoderoso. Él lo multiplicará. Y aún en el desierto, Él cumplirá su propósito en nosotros para la gloria de Él. Mil bendiciones. La Iglesia Cristiana Monte Tabor te saluda. Gloria a nuestro Dios. Bendiciones. Qué bendición que hayas escuchado este mensaje de parte de Dios para ti. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales como Iglesia Cristiana Monte Tabor y que la paz de Dios sea contigo.